Hola, me da mucho gusto saludarles y hoy de manera especial vamos a tratar un tema muy hermoso en la Sagrada Escritura, la dignidad de la mujer madre en la Biblia. Y quisiera, ¿verdad?, pues empezar porque pudiéramos partir de un texto bíblico, la dignidad de todo ser humano, claro, de una manera muy particular de la mujer. Y quisiera invitarles para que pudiéramos tomar un texto bíblico que nos sirva de oración y de referencia a este tema. Entonces es del libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10 y 25. Si alguien por ahí tiene su Biblia, pues la puede buscar para que podamos encontrar este texto. Proverbios capítulo 31, versículo 10 y 25. Mujer ejemplar no es fácil hallarla, vale más que las piedras preciosas. Versículo 25. Se reviste de fuerza y dignidad, y el día de mañana no le preocupa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quisiera partir de este texto del libro de los Proverbios. Bueno, es un texto, ¿verdad?, que se titula como una alabanza a la mujer. Claro, no es la alabanza como quien se la dirige a Dios, pero sí a un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la mujer, que bien podríamos decir, bueno, cuando hablamos de la dignidad, quisiera que partiéramos en el tema de tres aspectos, ¿verdad? Primero, lo que es la dignidad en la Biblia en términos generales para hombre o mujer, la dignidad en los escritos teológicos y también algunos documentos magisteriales, y la dignidad de ser madre. Un mes de mayo, mes de las mujeres, pero sobre todo el mes de la mamá, de la madre del cielo y de la madre en la tierra, y de toda mujer, ¿verdad?, que también se identifica con este don tan grande de Dios de ser madre. Entonces vamos a partir primero de este aspecto de la dignidad que toda persona tiene, y quisiera un poco enfatizar en esta dignidad que Dios nos ha regalado desde el momento en que nos ha creado, y nos ha creado para que todo ser humano tenga la plena realización de ser persona. La dignidad de una persona implicaría entonces la parte más esencial de ser un ser humano, llámese hombre, llámese mujer, pero la plenitud de ser un ser llamado a la existencia, a la creación. Y en ello, ¿verdad?, encontramos principalmente esta parte también de la dignidad de la mujer, que quisiera señalar como un puntito aparte, ¿verdad? Es un tema muy de moda, ¿verdad? Hoy que vivimos todo este tema de la ideología de género y que a veces se torna, no voy a hablar del tema en general, sino más bien se torna, en hablar de una dignidad de la mujer que es sana y santa, ¿verdad? Pero que a veces se llega más bien a una ideología del ser del feminismo, que es diferente de ser una persona humana con una donación de ser mujer, ¿verdad? En la parte de lo femenino, ¿verdad? En la parte de lo femenino, en todo lo que implica ser mujer, que no solamente se refiere a lo que la designa como mujer, ¿verdad?, en su ser reproductivo, sino en su manera de pensar, en su corazón, en su persona, en su realización, que es esto más amplio y más pleno, y que desgraciadamente hoy por hoy en muchas temáticas se ha desvirtuado esta parte de la dignidad de la mujer. Y hoy polarizado mucho el tema de la mujer, ¿verdad? A tal grado que tenemos el problema del feminicidio, tanta pornografía en torno a la mujer, donde la mujer dice, bueno, yo voy a aplastar al hombre porque solo así me siento libre, o que ahora hablamos del empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Son temas de actualidad, que bueno, no es el objetivo ahorita hablar de ellos, pero sí mencionarlos para decir, bueno, hoy es importante recobrar la dignidad, primero como persona, por ser hijos de Dios, hombre o mujer.
la dignidad, ¿verdad?, de ser mujer también, que es lo que yo quisiera que pudiéramos tratar de manera muy específica en esta pequeña reflexión, y donde podamos ver, ¿verdad?, hay tantas mujeres que nos han manifestado a través de su actuar, de su pensar, de su realización cada día. A lo largo de la historia tenemos incontable número de mujeres santas, vírgenes, mártires, fundadoras, madres de familia, politólogas, mujeres en la acción social, en todos los campos profesionales. Y que bendito sea Dios, ¿verdad?, que hoy la mujer ha podido realizarse y ha podido también dar lo más esencial que hay en ella, que es el amor de mujer. El hombre lo dará como hombre, la mujer como mujer. Y creo que en parte de esto va a radicar esta dignidad humana, que nosotros, ¿verdad?, bajo los fundamentos bíblicos y teológicos, en torno a la dignidad de la mujer, lo tenemos a lo largo de la historia y de la vida ordinaria, y también en la Sagrada Escritura. Y ahí es donde yo quisiera partir a este segundo momento. Si nosotros vamos a los documentos, ¿verdad?, como cristianos, como católicos, dentro de nuestra fe, tenemos los fundamentos que los padres de la iglesia, los papas nos han ofrecido en torno a la mujer. Y uno de los documentos claves, que incluso pues por ahí quien tenga oportunidad, léalos, ¿verdad?, para que profundice, porque a veces andamos defendiendo cosas que están fuera de lugar. Y les invitaría a que nosotros buscáramos Carta Pastoral Mulieris Dignitatis del 15 de agosto de 1988 con el querido Papa, ¿verdad?, San Juan Pablo II, donde él llegaba a decir: la dignidad de la mujer y su vocación son objeto constante de la reflexión humana y cristiana, y ha asumido en estos últimos años una gran importancia por el término que designa la dignidad. Y ¿qué es lo que el Papa, ¿verdad?, nos dice sobre esta dignidad de la mujer? Que dice es importante en su vocación, es decir, lo esencial de la persona. Y este término de la dignidad que el Papa señala, dice, es cuando la persona encuentra la excelencia de su ser y el valor específico de su gran riqueza. Pocas palabras, pero con una gran profundidad. La excelencia. Sin duda, hoy por hoy, todo ser humano buscamos sentirnos bien, sentirnos realizados, satisfechos, que no significa esto ausencia de problemas, porque a veces confundimos el estar bien, que no tengamos problemas. Más bien, bueno, si hay problemas, pues que podamos resolverlos, tengamos la luz del espíritu, de la razón para poder resolver las cosas que hoy por hoy nos acontecen, porque ¿quién puede vivir sin dificultades? Nadie. Todo mundo tenemos dificultades. Desde que naces, el niño que nace pues ya tiene la dificultad porque dejó la comodidad del vientre materno donde todo le llegaba, y ahora pues hay que enfrentarse a la vida, hay que llorar para que te hagan caso y te den de comer, por ejemplo. Desde ahí y de ahí hasta la vida de cada uno de nosotros, que sin duda recordamos estas dificultades, pero el Papa señala, ¿verdad?, esta dignidad es la excelencia de la realización de la persona humana, donde se desarrolla plenamente su riqueza y su honor. Es lo que dice el Papa Juan Pablo II. Después tenemos al Papa Pablo VI en 1976, que él citará también en sus documentos. En el cristianismo, más que cualquier otra religión, la mujer, tiene desde los orígenes un estatuto especial de dignidad. Y por ello es necesario remontarnos a los orígenes de la humanidad y a la voluntad del Creador para ahondar en los fundamentos antropológicos y teológicos referentes al significado de la dignidad específica de la mujer. Solamente desde ahí podremos comprender mejor la dignidad e igualdad esencial con respecto al varón, sus valores propios y su presencia activa en la iglesia, en la familia, en la sociedad y en el mundo actual. Entonces, es interesante, ¿verdad?, que ahora el Papa Pablo VI, digo anterior al Papa Juan Pablo II, que también él lo tomará y lo recordará, dice: es necesario que nosotros pongamos atención en el fundamento antropológico.
Y con esto, ¿qué señalamos? La naturaleza humana. Cuanto tú eres más humano, más te reconoces como persona, más te reconoces como hijo de Dios. También San Agustín va a llegar a hacer esta apreciación y a decir, ¿verdad? Cuando entré más dentro de mí, me descubrí cómo soy y descubrí a Dios. El ser humano hoy a veces nos cuesta esta introspección que nos ayude a darnos cuenta quiénes somos, en dónde estamos, qué queremos, qué deseamos y por qué luchamos. Porque muchas veces solamente nos quedamos con qué quiere el otro, el mundo exterior a mí, que yo sea. Y voy a hacer lo que el mundo exterior quiere. Y cuando yo caigo en esto, entre comillas, me siento feliz porque digo, sí, ya estoy muy bien. Pero cuando estoy a solas conmigo, puedo decir, soy lo que otros quieren, pero no lo que realmente yo quiero. Por eso de repente pues se llegan a situaciones personales donde la persona dice, ya me cansé de ser lo que los demás quieren que sea, ahora voy a ser yo. Y pues bueno, ya hay cada quien sus elecciones y decisiones, ¿no? Y está bien. Pero ¿qué es lo esencial? Que tu interior esté en comunión con tu vida exterior. Claro, hay normas, hay leyes. Yo ahorita a lo mejor puedo decir, quiero, en lugar de grabar, quiero irme a dormir. Pues no, ¿verdad? Tengo un compromiso, una obligación. Y así, quien está trabajando, pues mejor quisiera estar de vacaciones. Pues sí, pero es mi tiempo de trabajo. Entonces, con responsabilidad asumo lo que me corresponde, pero también con libertad. Bueno, de ahí vamos a ver ahora la cuestión bíblica, un poco los documentos de la iglesia, pero ahora la cuestión bíblica, que es la que pues más me interesa a mí, ¿verdad? En esta parte, de decir, ¿qué es lo que la Biblia propone como la dignidad de la persona, de la mujer, principalmente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Y quisiera aterrizar, ¿verdad?, con la dignidad de ser madre dentro de la palabra de Dios. Y de manera muy sumaria, porque habría muchísimo que decir, pero pues no podemos ahondar tantísimo si no vamos a gastarnos aquí todas las pilas de las cámaras, ¿verdad? Y tenemos en la Biblia entonces un texto, ¿verdad? El primer libro que la Sagrada Escritura nos va a referir, así inicia Dios, recordándole al ser humano cuál es su dignidad. Dios es muy ordenadito y Dios desde el principio nos dijo, miren, les voy a presentar en dónde radica tu esencia, tu parte más alta y creativa como ser humano, tu dignidad. Y les invito a que recordemos un texto célebre del Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1:27, que nos dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en este primer capítulo, la palabra de Dios nos muestra el deseo de Dios. ¿Cuál es su dignidad como ser humano? Que somos criaturas de Dios. Yo encontraba aquí un texto que me encantó y dije, se los voy a compartir. Este texto de Génesis 1:27, confrontado con los padres de la iglesia, San Ireneo, San Agustín, y donde se menciona, en este texto encontramos la antropología cristiana más profunda. Tanto el hombre se desvive encontrándose a sí mismo y no logra encontrar el punto. Y aquí facilito, dice, el ser humano, sea varón o mujer, es el culmen de todo lo creado por Dios. Y ambos, varón y mujer, son seres humanos en el mismo grado en el que ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Así pues, la dignidad de la persona humana, sea hombre o mujer, radica en aquel principio común que los identifica como imagen de Dios, llamados por Él a crecer, multiplicarse y a llenar y dominar la tierra. Ser imagen de Dios significa representarlo a Él mismo, ser sus colaboradores y prolongar su presencia y su señorío. Entonces, quiero subrayar esta última expresión. La dignidad del hombre, entonces, radica en ser creados a imagen y semejanza de Dios. Alguien diría, ¿como otros dioses? Pues a lo mejor suena medio herético, pero sí, como otros dioses, como sus hijos,
como quien de ellos recibe esta dignidad, esta imagen profunda, ¿verdad? Por eso el ser humano siempre está insatisfecho en el mundo, porque finalmente siempre va a buscar aquello que le proyecte con Dios, que le haga encontrarse como Dios. Y por eso es muy natural que el ser humano a veces quiera ser más que Dios, que bueno, ya dicen, pues esa es soberbia y tienen razón, pero es ese anhelo en término positivo de decir, quiero ser como mi Creador, porque vengo de Él, provengo de Él, y mi anhelo es, válgase decirlo, ser como Él, ¿verdad? Y esto solo en nuestra llegada al cielo, dice el texto sagrado, seremos como dioses. Pero bueno, en esta particularidad de ser hijos de Dios, aclaro, ¿verdad? Para que no me vayan a linchar ahí, para ser como dioses, en este anhelo, ¿no? Así como el hijo anhela ser como el papá y la mamá y hasta se viste como ellos. ¿Por qué? Porque quiero ser como tú. Pero no es porque los va a sustituir nunca, absolutamente nunca. Somos seres únicos e irrepetibles en esencia. Así también el ser humano tiene este anhelo por esta semejanza para con Dios, porque bien lo dirá también San Agustín en esta interpretación que hace, para crecer como Él. No, nadie nos queremos quedar chiquitos, ¿verdad? En la misma etapa. Cuando somos niños queremos ser adolescentes y luego jóvenes y luego adultos. Y bueno, luego ya no queremos ser viejitos, pero pues es la naturaleza de la vida, ¿verdad? Pero bueno, ay sí, quien está casado dirá, es que quiero tener mis nietos. Bueno, bendito sea Dios. A multiplicarse. Diríamos en el plano natural, obvio, ¿no? A tener una descendencia naturalmente o bien, ¿verdad? En el campo de quienes quizás estamos consagrados, pues espiritualmente. Hay quienes nos dicen madre, padre, en ese sentido espiritual, ¿verdad? Hay otra vocación, otro tema, pero es decir, hay una manera ¿cómo decir? De hacerte presente en los demás, en un espíritu, y quien es padre y madre de familia en los hijos. Y esto es algo innegable. Hoy que estamos en todo este tema de que ya la mujer no quiere tener hijos, que mejor un hijo de probeta, etcétera, etcétera. E incluso me llama la atención que se tengan las mascotas, las que ustedes gusten y manden, pero si tienes un perrito le dicen que tienen perrijos o perrigatijos, ¿será? Entonces, pero me llama la atención porque no dicen, pues tengo un perro como mascota, punto. No, es como mi hijo. Y con todo respeto, ¿verdad? Si ustedes se fijan a escenas, de repente se quiere que esa mascota, la que sea tratada como un hijo. ¿Por qué? Porque en el fondo el ser humano tiene la necesidad de verse multiplicado en otros. Bueno, malo, aquí no nos vamos a meter que, ¿verdad? Claro, lo ideal es que tengas tus propios hijos, pero me llama la atención, ¿no? O sea, ¿por qué llamarles este atributo de hijos, perrijos, ¿verdad? Es decir, sustituye al que podría ser mi hijo, etcétera. Entonces, el hombre tiene la necesidad de verse multiplicado, de no quedarse solo, por eso dice de llenar el universo y de dominar, manifestar a los demás el dominio de sí mismo, es algo natural. Cuando yo digo, esta es mi Biblia, no es la tuya, te la presto, pero es mi Biblia. O sea, todos de una u otra manera buscamos este sentido de dominio y de pertenencia, que es muy natural, y esto es lo que nos asemeja a imagen y semejanza de Dios, como nosotros queremos representarlo, ser sus colaboradores, prolongar su presencia y su señorío, siendo criaturas en medio de la creación, siendo criaturas en medio de la creación. Entonces, una persona vivirá de mejor manera su dignidad en la medida en que es y busca ser imagen y semejanza de Dios. Y repito, el tema es muy, muy amplio. Yo solamente diría algo. Cuando una persona es humana, como solemos decir, es una persona grata. Independientemente de nuestra fe, siempre decimos, pero es una persona muy humana y es algo gratificante. Y yo creo que a todos, o sea, en su momento, cuando tú sabes de hazañas contrarias a la naturaleza humana, cuando hoy escuchas todo el tema violencia que vivimos hoy por hoy, las maneras como llegan a matar a las personas y decimos es una persona inhumana.
esa persona no tiene una conciencia humana, o sea, ya no encontramos el atributo y ya terminamos, decimos, pues tiene el demonio adentro, ¿no? Porque quiere destruir a la humanidad, porque al fin y al cabo el deseo del mal es ese, destruir a quien es imagen y semejanza de Dios. Una vez hablaba con un padre exorcista y yo le decía, padre, o sea, como, bueno, yo creo que siempre ha habido este tema de posesiones, pero como que últimamente esto está muy desatado, ¿no? Y él decía, es lógico, hermana, ¿por qué? Porque el demonio quiere acabar con Dios, vamos a llamarlo. Como no puede acabar con Dios, porque Dios es indestructible, válgase la expresión, dice, quiere acabar con quien es imagen y semejanza de Dios. Y este es el hombre. Por eso quiere acabar con el hombre desde el vientre materno, por eso quiere acabar con el hombre destruyendo una familia, por eso quiere acabar con el hombre en la naturaleza, vocación que tenga, con el sinsentido de la vida, la depresión, el ya no encuentro para qué seguir viviendo y bueno, toda la creatividad que tenemos, las últimas noticias que hemos escuchado de estos jóvenes que murieron en las escuelas de Zacatecas con estos, ¿cómo se llama? Juegos, ¿verdad? Que les ponían como retos que terminó con la vida de muchos jovencitos adolescentes. Y al final, ¿quién es el gozoso? El reino del mal, que quiere destruir la dignidad de Dios en la dignidad del hombre. Y realmente esto es cuestionable y nos lleva, por un lado, a dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque finalmente, cuando nosotros encontramos esta imagen y semejanza de Dios, que es la dignidad, o sea, a mí se me hace muy, muy clave, ¿verdad? Hombre, en el Génesis que nosotros encontramos, en hebreo es Ish y mujer es Isha. Ish significa humanidad. Isha, madre de la humanidad. Entonces, Adán y Eva son los padres de la humanidad en cuanto que Adán es el prototipo que Dios pone en la tierra como imagen de él en su humanidad. Y la mujer como la madre progenitora, ¿verdad? Junto con el varón de la humanidad. Y por eso este gran deseo de destruir esta dignidad del ser humano, que en el fondo tiene como, diríamos, un trasfondo destruir la vida humana. Y bueno, ahí habría mucho que decir, pero vamos a seguir adelante porque luego yo nunca me alcanza el tiempo, no sé por qué. Pero quisiera partir solamente de decir que la dignidad, que nosotros llamaríamos como el ethos, ¿verdad? En filosofía, y el ethos es como los rasgos, las disciplinas, los razonamientos que una persona asume en su vivir. Entonces, este ethos, o en otras palabras, estas acciones, condiciones, dimensiones que el ser humano tiene, solamente pueden ser vividos única e irrepetiblemente por el ser humano. Yo puedo imitar tus acciones, pero no hago las mismas, o no me, bueno, válgase la expresión, no me van a salir de la misma manera porque las tuyas son únicas y las mías también. Por eso hay personas que dicen, pero yo dije lo mismo que ella, pero ¿cómo lo dijiste? ¿En qué contexto? ¿En qué momento? No fue la misma reacción porque somos realmente diferentes. Y esta manera de ser solamente es destruida cuando la dignidad es dañada por el pecado. Aquello que atrofia la dignidad de la propia persona. Y bueno, ahí habría un tema para más adelante hablar cuáles son los pecados que dañan la dignidad humana. Repito, no me quiero meter en ellos, ya después por ahí podrán hacer un programa, ¿verdad? Que dé luces por ahí, pero sí de decir qué necesita el ser humano para mantenerse en esta dignidad humana, qué necesita la mujer para mantenerse en esta dignidad humana. En el Antiguo Testamento, ahora quisiera pasar, ¿verdad?, a esta parte del Antiguo Testamento, encontramos varios textos donde Dios encuentra esta dignidad de la mujer que difícilmente el pueblo judío la comprendía. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, ¿verdad? Hay cuestión cultural y no podemos culpar a una cultura de la otra. Pero en el pueblo judío la mujer no tenía un valor. Y no me refiero a un valor material, a un valor como ser humano. La mujer era solamente para la procreación
y para servir al hombre, a la casa y a los hijos y punto. Y quizás este ha sido un tema, ¿verdad? Que hoy por hoy de repente la mujer dice, no, yo no me necesito de un hombre para sentirme bien. Yo voy y busco quien me engendre un hijo y punto, ya está, ni ocupo del hombre. Solamente voy a un laboratorio y ahí la cosa se arregla fácil, ¿no? Entonces, en el pueblo judío no era así, la mentalidad era distinta. En el pueblo judío era más bien que la mujer de alguna manera estaba sometida al hombre en esta parte del pecado. En el Génesis capítulo 3 lo va a decir, la mujer va a quedar sometida al hombre y no como un mero castigo, sino como una consecuencia de la falta, que es diferente. Una cosa es cuando yo asumo las consecuencias de mis actos y otra cuando considero un castigo. Porque un castigo es cuando sin deberla ni temerla se te imputa una pena. Y un efecto es cuando lo que yo he realizado pues va a provocar una consecuencia, son cosas diferentes. Y en el caso del Génesis sucede eso, ¿no? Al caer en el pecado, entonces Dios, ¿verdad?, pone a la sumisión del hombre a la mujer. Y desde ahí dice, tendrás a tus hijos con mucho dolor, ¿verdad?, etcétera, estarás sumisa al hombre. Pero yo quisiera más bien tratar de tomar la pauta de la riqueza que sí presenta el Antiguo Testamento de la dignidad de la mujer al ser una persona especial en la vida de la humanidad. Y quisiera que vayamos al texto del profeta Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, 15, donde podemos encontrar, ¿verdad?, ya en un tiempo en el que este profeta de la esperanza habla con un sentido de esperanza al pueblo, y donde va a hacer mención de la madre, de la mujer, que es el punto que nos interesa. Isaías 49, versículo 15. ¿Pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no me olvidaré de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y conste que el texto no lo dice, ay, qué mala la madre que olvida a su hijo. Aquí a lo que está haciendo alusión es, una madre es imposible que olvide a su hijo. Casi diríamos impensable, más para la parte del pueblo judío. Una madre nunca de los nunca va a olvidar a su hijo. Hoy es otra regla, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento dice, ninguna mamá va a olvidar a su hijo. Ustedes recuerden la ley que había, si una mujer resultaba embarazada sin estar casada con un hombre, el castigo era ser lapidada a causa del bebé. Y la mujer moría, es decir, la condición de la mujer era estar dispuesta a dar la vida por el propio hijo que llevaba en el vientre. En una circunstancia como esta, así como en otro momento, la mujer va a arriesgar la vida. No importa lo que tenga que hacer, pero ella va a llevar adelante a defender la vida. Y si en un momento tienen que elegir entre la madre y el hijo, la mujer va a elegir que nazca su hijo, no ella. En este gran amor. En este contexto es que el profeta Isaías dice, y si aunque una madre de esta categoría olvidara a su hijo, yo nunca me voy a olvidar de ella. Es decir, Dios se pone en esta figura materna para decir, nunca te voy a olvidar. Porque válgase la expresión, ¿verdad? Dios no es un ser sexuado, Dios no es hombre ni es mujer. Y alguien diría, entonces, ¿qué es, verdad? Pues Dios es Dios. Entonces, el ser humano nos diferenciamos porque hombres o mujeres, pero Dios no. Pero, lo dirá el Papa Juan Pablo I, María es el rostro materno de Dios. Es decir, Dios tiene estas cualidades como mujer entrañable, como una mujer que acoge, una mujer que protege, una mujer que acompaña, una mujer que busca lo que sea necesario, pero nunca va a dejar a su hijo. En esos términos es en los que Dios, ¿verdad?, toma esta figura materna de la mujer. También tenemos otro texto muy bello, Isaías también, Isaías capítulo 66, versículo 13. Isaías 66, versículo 13. El profeta del consuelo también va a poner a la madre en esta sintonía.
Versículo 13, como una madre consuela a su hijo, así los como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes. Y encontrarán el consuelo en Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, como una madre, dice, consuela a su hijo, es imposible que una mamá no corra ante el llanto de su hijo, más cuando se cae, se tropieza, está por allá, ¡ay! ¿Dónde está el niño, verdad? Dicen que los niños gobiernan a la mamá con el llorido, con el llanto, perdón. Lloran y ahí está la mamá. Entonces dice, como una madre consuela a sus hijos, así yo te consolaré en Jerusalén. Es decir, Dios toma esta figura materna para consolar a su pueblo que está pasando un momento difícil, un momento de tribulación, un momento de peligro, ¿verdad? Y entonces el profeta, que ya estamos aquí en el tercer Isaías, el profeta de la esperanza, Dios va a volver a consolarte, te va a volver a regresar a tu pueblo, a tu ciudad, te va a dar lo que antes tenías porque ahora estás desterrado en Babilonia, ¿verdad? Entonces, de esta manera va a tener siempre esta actitud. Y también una madre que engendra la vida de sus hijos. Isaías, a ver, vamos a ver, Isaías 46, ya que estamos aquí en el capítulo 46, Isaías 46, versículos del 3 al 4. Isaías 46, Isaías es un profeta muy maternal, bueno, también es fuerte, ¿verdad? Pero muy maternal. Isaías 46, versículos del 3 al 5. Óiganme, descendientes de Jacob, todos los que quedan del pueblo de Israel. Yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran. Yo los he llevado en brazos y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos, cuando tengan canas. Todavía los sostendré. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pasaje hace esta alusión, ¿verdad? Como una madre que carga cuando es pequeño, cuando es adolescente, cuando es joven, y dice aquí, aunque tengas canas, y sí o no podremos decirlo, ¿verdad? Hay ocasiones que encontramos a papás de 80, 90 años y sus hijos pues ya también tienen canas, ya tienen 60, 70, depende, ¿verdad? Y aún así, yo creo que nada hay como el estrechar el abrazo de una madre. Hay hijos que dicen, es que ya me hace falta el abrazo de mi mamá. Y dicen, ay, pero ya tienes 50 años, pero ya tienes 60. Sí, pero es que nada sustituye el abrazo de una madre. Ahorita lo vamos a ver un poquito adelante. Y bueno, de ahí quisiera partir al Nuevo Testamento, donde pues habría mucho que decir también, ¿verdad? Jesús va a ser la persona que siempre va a resaltar la dignidad de la mujer. Infinidad de textos tenemos en los que, así como en el Antiguo Testamento, el judío, el hombre, el varón judío, no tenía tanto no un respeto, sino simplemente por cuestión cultural, religiosa, un valor de la mujer. En el Nuevo Testamento, Jesús va a ser este hombre que va a dar un lugar muy importante a la mujer. Y lo tenemos, ¿verdad?, en muchos momentos, principalmente en el ejemplo de su madre, que la va a exaltar cuando le dice, ¿verdad?, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces, la Virgen María es la primera mujer que Jesús va a reconocerle su dignidad por ser madre y por hacer la voluntad del Padre. Entonces, la dignidad que Jesús le va a dar a la mujer es cuando ésta se encuentra con la voluntad divina, cuando se han convertido también en sus discípulas. Tenemos a estas mujeres, ¿verdad? A María Magdalena, célebre el texto también que conocemos de ella, cuando va a ser lapidada y la llevan a los pies de Jesús para que él decida qué va a pasar. Y cuando al final, ¿verdad?, él le dice, después de que les ha dicho a los que llevan ahí a condenarla, el que esté libre de culpa,
lance la primer piedra, se van retirando uno a uno, y al final Jesús, con esas bellas palabras que le dice, mujer, ¿quién te ha condenado? Ninguno, tampoco yo te condeno. Entonces, cuando encontramos estos pasajes donde Jesús recobra la dignidad de la mujer, yo no te valoro por lo que has hecho, sino por lo que eres. Eso es algo enorme, porque la misericordia y el amor de Dios lo que recobra es la esencia de la persona. Recobro en ti la dignidad que eres como hija de Dios, que ha sido hecha a semejanza de Dios Padre. Entonces, no importa lo que hiciste, que si viviste una vida desenfrenada, sino lo que tú eres, que creo que hoy por hoy esto muchas veces no se valora. A la persona se le valora por lo que es o por lo que ha hecho, pero por lo que hace, si es hábil, si es capaz, o bien, si ha cometido infinidad de errores, recházala, ¿verdad? No la aceptes porque mira, y la lista. Y aquí no se trata de eso, ¿verdad? Aquí se trata más bien de lo que la persona es en sí misma. Entonces, Jesús vuelve a recobrarle su vocación. Eres imagen y semejanza de Dios. Eres un don en la vida de los demás. Cuando encontramos también a Jesús en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? En el pozo de Jacob, aquella mujer samaritana, donde también en este encuentro y diálogo que tienen en el Evangelio de San Juan, le va a recordar, ¿verdad? La situación que ha vivido y la invitación que le hace acercarse al pozo del agua viva. Entonces, en esta parte, Jesús va a volver a recordarle a esta mujer su dignidad. Tan es así que dice que regresó al pueblo diciéndole a todos, me he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho y me ha invitado a ir a adorar a Jesús. Bueno, no a Jesús, ¿verdad? Ahí le va a decir al verdadero Dios. Entonces, que bueno, esto ya es un preludio de Pentecostés, pero sí, esta parte, ¿verdad?, donde Jesús vuelve a recobrar de una y otra manera la dignidad de la mujer. Y que aquí habría que señalar también cómo hoy por hoy hace falta reencontrar el rostro femenino en todo el acontecer. No porque la mujer es más que el hombre, no. Yo creo que la dignidad de toda persona humana está cuando vive de acuerdo a su vocación, de acuerdo a la dignidad más alta de ser imagen y semejanza de Dios. Y en otras palabras diríamos, la dignidad de la mujer se cubre cuando es capaz de amar como se ha sentido amada por Dios. Ahí es donde la mujer se plenifica y plenifica la vida de los demás. Y quisiera ya ir concluyendo, ¿verdad? Repito, yo digo, ay, tengo tantas cosas que compartir, pero el tiempo es corto. Terminar diciendo, bueno, estamos en estos días hermosos de celebrar la maternidad. La maternidad que, como ya hemos mencionado en el profeta Isaías 49:15, esta alta dignidad que tiene la mujer de cuidar al género humano. Y en el libro de los Proverbios, que es donde quisiera yo que pudiéramos también tomar unos aspectos importantes, aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo, a ver, ahí, ya se me revolvieron aquí las hojitas aquí. Proverbios capítulo 31, que es bien conocido como este himno a la mujer, en el libro de los Proverbios. Yo quisiera enfatizar esta parte del versículo 25. Se reviste de fuerza y dignidad. Cómo hoy en la Sagrada Escritura también la maternidad se presenta en esta colaboración, así como Dios ha creado, Dios invita a la mujer a crear desde el vientre materno. Cada vez que tengo oportunidad de conocer todo este tema de biología del engendrar de la mujer, yo me maravillo como un bebé, ¿verdad? En el vientre materno no le preocupa nada. Acabo de ver una escena bellísima en un hospital donde llevaba a un matrimonio joven a su bebecito, creo que tenía como un añito, enfermo,
Pero la mamá iba embarazada y dice una hermana, y tiene un bebé, un hombre. Y le digo, ¿y cómo sabes? Dice, pues la posición, porque si es niñita, dice, el estomaguito de la mujer es así como redondo, y si es varoncito está como picudito. Digo, yo creo que ese bebé está sentado así porque se le veía así, ¿verdad? Bien, bien picudito. De hecho, ahí sobre su vientre, no sentaba, ¿verdad? Pero ponía a su bebé, y yo le decía, mira qué bonito poder tener a 2 hijos al mismo tiempo. La mamá se veía muy preocupada por su bebé enfermo, pero solamente tocaba su estomaguito, ¿verdad? Y yo decía, yo creo que su hermanito también, o quién sabe si, bueno, ella dijo que era niño, se siente triste porque su hermano está enfermo. Ya cuando lo atendieron y todo, curiosamente, como que el estómago se le modificó un poco. Y yo digo, ay, ¿qué es la creación? ¿Cómo Dios se manifiesta? ¿Por qué? Porque efectivamente la maternidad de la mujer es un equiparable, válgase decirlo, a la manifestación de Dios Padre que crea. Esa es la misión del Padre, que crea nuestro universo. Sabemos que la mujer no lo hace a solas, lo hace con la gracia de Dios y con su esposo, ¿verdad? Los dos engendran una nueva vida. Y esta capacidad de engendrar les capacita a ser colaboradores de una nueva historia. Y bueno, yo creo que todas las mamás que nos escuchan no nos dejarán mentir, y quienes tenemos la oportunidad de tener a nuestra mamá, preguntarle, porque el bebé, todo lo que la mamá vive, lo siente. Hace poco nació el sobrino de una hermana y nació con muchos puntitos aquí como blancos. Y yo le digo, ay, es que yo creo todavía no, como ya ven que nacen como rojitos, ¿no? Y están medios bellitos. Bueno, así estábamos todos, como rojitos, ¿no? Como que dice, ay, pero ya después ya agarras como forma y ya te ves como bien. Después no sé qué nos pasa, pero entonces de niño tenía mucho blanquito y le digo, ¿y por qué? Ay, que todavía está chiquito. Y dice la mamá, ay, no, madre, es que comí mucho chile porque se me antojaba mucho el chile. Y la pediatra me dijo, es que eso le afectó a tu bebé porque comiste demasiado chile. Y yo le digo, ¿hasta eso les afecta? Es que todo lo que yo como, pues lo come mi bebé. Y yo digo, ay, con razón, ¿verdad? Bien dicen que lo que la mamá come cuando estamos en su vientre nos va a gustar toda la vida. Cosas curiosas, ¿verdad? Pero en esta colaboración somos parte de lo que Dios engendra en nosotros. Las madres son capaces de dar vida a un ser semejante a ellos. Antes hemos dicho que la dignidad del ser humano es ser semejanza de Dios Padre. La dignidad de una persona empieza desde que la mamá le da una semejanza también a ella y a su papá. Entonces la mujer tiene la capacidad de dar este don. Cosas curiosas que hoy por hoy, que pues el Papa ha mencionado un documento muy importante ahora de los vientres subyugados, ¿verdad? O sea, o renta de vientres, o bebés in vitro, o sea, cuando esto está fuera del buen propósito, ¿verdad? Y hay otras cuestiones difíciles de resolver que no nos vamos a meter tampoco en el tema, pero cuando el fin es la procreación, ¿verdad? Yo digo, habrá muchos medios, válidos, inválidos, después hagan un programa sobre ello, pero lo que sí puedo decir, que nunca un bebé vivirá la misma experiencia que vive dentro del vientre materno que cuando vive fuera de ella. Una psicóloga me compartía que atendiendo a un grupo de niños, ¿verdad? De jóvenes ya, bueno, adolescentes, y decía que ella veía en un adolescente una cierta situación X, y que ella pues se preguntaba, bueno, pero ¿cómo? A ver, ya apliqué las técnicas, la sabiduría, ¿por qué no me funciona? Y entonces cuando empezó a platicar con sus papás le dijeron, no, lo que pasa es que él no nació en el vientre de su mamá, así asado, ¿verdad? Pues por el deseo no podíamos, y dice la psicóloga, entonces yo entendí, el hecho de que un ser humano no esté en el vientre materno, ya hay un factor, ¿verdad? Que, ¿cómo decirlo? No me quiero sentir negativa, pero donde la cosa ya no va a funcionar de la misma manera. Y uno se pone a pensar tantas cosas que hoy se promueven, pero bueno, la mujer entonces como madre está llamada a transmitir esa semejanza, como a semejanza de Dios la hemos recibido. También la mamá imprime en el ser humano el fruto de su amor
y le da una figura física. Y uno puede decir, pues sí, siempre me han dicho, te pareces a tu mamá, te pareces a tu papá. Pero más que meramente parecernos, es un don muy grande, hermanos. Esto no lo puede hacer nadie, solamente el ser humano. Las actitudes, los comportamientos, buenos o malos, como querramos decirlo, pero solamente la mujer lo puede hacer. Así que de tal manera que si una madre se preocupa por transmitir esta paz, estos valores, esta serenidad, el hijo los va a llevar toda la vida. Así como les platico de del bebecito que nació con eso porque la mamá comió chile, cosas exteriores. Si la mamá va a misa, este niño va a engendrar en su ser un deseo de Dios. Cuando a él lo lleven a la iglesia, va a sentir un lugar que le da protección, acogida, deseo de estar con Dios. Una madre, ¿verdad?, goza entonces de una gran dignidad, porque en el recién, me llamaba la atención algunas cositas que quiero mencionarles. La mamá goza de una dignidad especial, pues cuando el recién nacido, lo primero que ve al abrir sus ojos en este mundo es el rostro de su madre, que le sonríe, y lo primero que siente es el calor de sus labios que lo besan, sus brazos que lo abrazan y su pecho que lo alimenta. Elementos esenciales en la vida del hombre, la maternidad, que la mujer experimenta, dice, porque el ser humano nunca va a olvidar el primer rostro que vio, que fue a su madre. Claro, uno dirá, no, pero ve a la enfermera, ve al médico. Pues sí, pero ¿cómo decir? No hay una identidad. Llama la atención sucesos que se han dado, donde las personas se encuentran a veces a su mamá, a su papá, sin conocerse, pero dicen, es que el instinto de hijo le conectó con el instinto de madre. Y esto puede parecer así muy, ay, sí, como no, pero es una realidad biológica. ¿Por qué? Decía una doctora, porque hermana, si el bebé está conectado por el ombligo umbilical, ¿verdad?, a la madre, de donde recibe los alimentos, la sangre, claro, ya todo procesadito al vientre, pues al bebé que tiene en el vientre. Cuando el bebé nace, se corta ese ombligo umbilical, ¿no?, que une a la madre con el hijo. Y es lógico que en la madre, en la sangre de la madre, se quedaron parte de la sangre del hijo, y en el hijo se quedó parte de la sangre de la mamá. Es por eso, ¿verdad?, que hay una relación tan estrecha, que a veces no así se da con el papá, y no es que no se dé, porque en la relación que hay, en la confianza, en la cercanía, claro que sí, el bebé escucha la voz del papá y se inquieta, se mueve, como que sabe que es el papá, ¿no? Y uno dice, ¿sabes qué es tu papá? Pues no es que él diga, sí, sí sé que es mi papá, pero ahí es inconsciente porque biológicamente hubo una relación. Y segundo, porque biológicamente en la madre queda sangre del hijo y en el hijo sangre de la madre. Y yo dije, ay, pues con razón, ¿verdad? A veces las mamás dicen, es que te soñé. Es que, y tú dices, ay, pero que come que adivina. Pero es eso, ¿verdad? Porque hay una conexión biológicamente muy fuerte. Cuanto más, ¿verdad?, en esta relación de espíritu. Y es hermoso decir, ¿verdad?, el calor de los labios que lo besan. Pues el bebé acaba de salir del mejor ambiente que tenía, entra a un ambiente desconocido para él, pero el calor que siente no es pum que le dieron la nalgada, ¿verdad? No, porque es un calor diferente, no es biológico meramente, sino es como ese calor cuando te da un beso tu mamá y tú dices, este es el beso de mi mamá, este es el beso de mi hermana, de mi hermano, pero este es el de mi mamá, ¿verdad? Y dice, estos brazos que le van a dar confianza, aún más que lo van a alimentar. Ese alimento, ¿verdad?, que uno puede decir, no, yo ni me acuerdo a qué sabía la leche de mi mamá, ¿verdad? O sea, pues no se trata de eso, sino esta relación te dio de ella, es decir, se siguió dándote ella a ti. Y después la confianza que la madre, ¿verdad?, en este sentido maternal, también la madre va a dar al hijo, porque el hijo entra a una nueva dimensión en este mundo
que le parece un ambiente hostil y en comparación con la seguridad que mantenía en el útero materno. Él adentro se sentía, como decimos, pez en el agua. Tenía todo lo que necesitaba. No hacía falta jalarle al ombligo, no, mamá, tengo hambre, no. O sea, la mamá decía, ya es hora de comer, mi bebé tiene hambre. Entonces, una confianza que lo va a acompañar toda la vida. De hecho, se dice, ¿verdad?, que cuando una persona no ha estado como o ha crecido cerca del bien de la mamá, porque fallece la mamá, porque lo regaló, infinidad de cosas, ¿verdad? La persona no tiene mucha confianza. Y a veces la persona dice, no sé por qué soy desconfiada. Pero a veces ya los psicólogos que han estudiado más estas cosas llegan a decir, es que no creció cerca de su mamá. No vivió este abrazo siempre estrecho a la mamá. ¿Por qué? Porque la conexión es el corazón. Y se dice, ¿verdad?, que el hijo, la manera como se comunica en parte con la mamá estando en su vientre, es los latidos del corazón de la mamá. En el hijo se graban. Y yo digo, yo no me acuerdo, pero el bebé sí lo recuerda. Por eso dicen que cuando un bebé llora, ¿verdad?, chiquitito, y la mamá se lo estrecha en su pecho, ya chiquito, ya pasó. O sea, uno dice, así contento porque supo que es su mamá. ¿Pero por qué supo que es su mamá? Porque escuchó los latidos del corazón. O sea, estos latidos a él le dan seguridad. Y aunque parece que todos latimos igual en el corazón, no es cierto. Y eso lo dirán los cardiólogos, pero ahí habrá que ir a preguntar. Bueno, por último, la sonrisa y las caricias de una madre son signos de cariño que hacen que el niño se sienta bienvenido, confiado y esperado. Esta experiencia fundamental hace posible que más tarde el niño pueda captar esta misma idea en su relación con Dios. Dios es algo así como mi mamá, pero más grande, pensará el niño. Por eso tenemos una gran responsabilidad, sobre todo aquellas que tienen este don de ser madres de familia, la sonrisa, las caricias, porque es la parte que hace que el niño se sienta acogido, se sienta parte de alguien, se sienta importante para alguien. Curiosamente, ¿verdad?, siempre, digo, si no en todos los países, en una gran mayoría de países se celebra a la mamá. Pero en este sentido, ¿verdad?, es la persona que me ayuda a interrelacionarme con los demás. La mamá es la que me acompaña, su presencia. Y muchas veces esta presencia se equipara con la relación que tenemos con Dios, válgase la expresión, como madre. Como una madre que acompaña, que también te acaricia, ¿verdad?, que también te jala la oreja cuando uno no anda muy por la calle derecha, ¿verdad?, dicen por ahí, sino media chueca. Pero Dios es a quien tú le importas. La madre es a quien tú le importas. Y a veces nuestras mamás nos habrán dicho en muchos momentos de nuestra vida, y te lo digo porque te quiero y te corrijo, pues dices, mejor no me quieras tanto, mamá. Pero en el fondo uno dice, tenía razón mi madre. O sea, también nuestro papá, ¿verdad? Pero bueno, o sea, de manera muy particular la mamá, porque al final de cuentas, ¿verdad?, Dios en esta figura materna se hace presente en la vida de un niño, en la vida de una persona, y en ella es que también Dios nos ayuda a comprender la dignidad que tenemos de ella. Luego hay esos famosos frases que ponen que digo, bueno, tienen razón, ¿no?, cuando dicen, la mamá es lo más grande que hasta Jesús quiso tener una, ¿no? O sea, como parecía, Jesús pudo hacer sin necesidad de la mamá, pero la quiso. ¿En qué sentido? No como una necesidad, sino como una experiencia de lo que vive el ser humano, pero yo lo invertiría como una experiencia de que Dios se hace madre y nos pone una figura humana para que nosotros podamos comprender el amor de una madre que nos plenifica, que nos dignifica y que en esa medida podemos también comprender esta dignidad y amor que de Dios recibimos. Por eso, para cada mamá es un gran regalo y una gran vocación que Dios les ha regalado de ser madres, de ser estas portadoras de la vida, de ser estas mujeres que a imitación de Dios plasman una imagen, una dignidad en la vida de un nuevo ser,
que ayudan a una nueva vida a sentirse pleno en su existencia, desde que nace y hasta que se muere. Pues les deseamos una muy feliz, les deseamos un feliz día a todas las madres de familia, que el Señor las bendiga. Cuenten con nuestra oración y siempre nuestra familia misionera rezamos por todas las mamás. Agradecemos a Dios por la Madre del Cielo que siempre nos acompaña, nos custodia, la Virgen del Magnificat, y a ella le encomendamos la vida, la vocación de cada una de ustedes. Que Dios les cuide y les bendiga.